Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. El vídeo de hoy será la tercera parte de la serie sobre el draft expansión de la NBA que estoy planteando, ¿vale? Como sabéis, en las dos primeras partes, primero en el caso de la conferencia oeste y luego de la conferencia este, he protegido 8 jugadores de cada equipo con el fin de descubrir cuáles serán los jugadores disponibles de cada uno de los equipos, ¿vale? Tras esto ahora ha llegado el momento del draft. Los dos equipos que van a draftear serán el Barça y el Madrid. Cada equipo va a seleccionar un total de 15 jugadores. Como decía en las reglas iniciales del primer vídeo, un equipo solo puede seleccionar un jugador de cada franquicia. O sea, en el caso de que, por ejemplo, el Madrid esté interesado en 2 jugadores de los Bulls, no van a poder seleccionarlos, no van a poder seleccionar a uno, ¿vale? Esto ha sido más complicado de lo que yo me esperaba precisamente por esto, ¿vale? Antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opináis y sobre todo qué creéis de estos equipos, si creéis que los he construido bien, ha sido muy difícil la verdad, y si creéis que valdrían para algo. Yo creo que no tienen ninguna posibilidad evidentemente de competir, pero realmente me ha resultado curioso y son equipos que me parecen más sólidos de lo que yo me esperaba y de hecho me he planteado la posibilidad, si os interesa, de crear estos dos equipos en el NBA 2K y simular una temporada para ver qué es lo que pasa y realmente si son tan terribles o no. Si os interesa eso, comentádmelo y a lo mejor puedo subir una cuarta serie del vídeo probando estos dos equipos en el NBA, ¿vale? Y ahora ya sí, voy a empezar. En primer lugar, aquí tenéis ahora mismo una lista de todos los jugadores que yo he decidido seleccionar, ¿vale? Evidentemente, de entre todas las franquicias, un total de 30 franquicias, 15 jugadores por franquicia, proteges a 8, quedan 7 jugadores por cada equipo, que es un montón para plantearlo. Así que lo que he decidido hacer es hacer una especie de top 54, que es lo que estáis viendo ahora mismo, con las caras de todos los jugadores que he considerado que son los más aptos o los que yo personalmente voy a escoger, ¿vale? Entre estos 54 voy a escoger un total de 30, empezando por el Barça, por cercanía básicamente, entre el Barça y el Madrid me da igual, sinceramente no me pronuncio por ninguno de los dos equipos, pero he decidido empezar por el Barcelona, que va a tener el primer pick del draft y tras eso iremos saltando como un draft normal, ¿vale? Vale, vamos a empezar, ¿ok? El primer pick del draft expansión de la NBA, hecho por el Barcelona, va a ser Aaron Holiday, ¿vale? Aaron Holiday es un jugador que evidentemente está muy lejos de ser un primer pick normal de la NBA, ¿no? Ha sido el pick 20 y algo de su draft hace un par de años, se trata del tercero de los hermanos Holiday, es un jugador al cual he decidido escoger como número 1 básicamente por su potencial. Evidentemente estos equipos, si están llegando nuevos a la NBA, no aspiran a ganar, así que lo que necesitan es intentar conseguir a los jugadores con más potencial de desarrollo y que tal vez puedan llegar a ser algo, ¿vale? Y en el caso de Aaron Holiday he decidido basarme un poco en su historial familiar. Drew Holiday ha sido un All-Star, es un grandísimo jugador, su hermano mayor Justin Holiday es un buen jugador y Aaron Holiday es más joven que ellos, es un base con bastante talento y que ha tenido una oportunidad reducida en los Pacers. Debido a esa oportunidad reducida hay más posibilidad de que dándole un rol aumentado pueda llegar a ser muy bueno, ¿vale? Y por eso he decidido que sea el número 1 del draft para el Barça. Ahora pasamos al segundo pick del draft, intentaré ir un poco rápido porque si no va a ser muy largo este vídeo. Y el Madrid, con el segundo pick del draft, también va a seleccionar un base, a Monte Morris, ¿vale? Monte Morris es un jugador menos flashy que Aaron Holiday y que yo creo que tiene menos potencial de tal vez ser un jugador de calibre titular muy bueno. Pero se trata de un jugador que en los Nuggets, un poco un caso similar al de Aaron Holiday, no, ha tenido un rol reducido, es un buen tirador de 3 y es uno de los jugadores más seguros con el balón, un poco parecido a Tyus Jones de los Grizzlies. Se trata de un jugador que tiene un ratio de asistencias frente a pérdidas muy buenos, muy seguro con el balón y no ha tenido una oportunidad real de brillar. Por eso tal vez sea un jugador que valga la pena, por eso he decidido darle una oportunidad por encima de otros, porque por lo menos ha demostrado un poco un equipo bueno y puede que llegue a ser mucho mejor, ¿vale? Pasamos al tercer pick de draft, que en este caso será para el Barcelona, evidentemente, Derrick Jones Jr., ¿vale? Derrick Jones Jr., campeón del concurso de mates de este año, un jugador de los Miami Heat, es un jugador que está jugando minutos sólidos en un equipo de playoffs en el este y que yo creía que era mayor, pero cuando me puse a comprobar un poco sobre él, tiene solo 22 años de edad y se trata de un alero súper atlético, evidentemente, muy largo, con buen tamaño, que tira muy mal de 3, ese es su problema, tira muy mal de 3, pero cada vez está mejorando más como defensor, como penetrador, como finalizador de alley-oops, evidentemente, y puede que consiga expandir ese tiro, y si consigue empezar a tirar con solidez, puede ser realmente un 3&D muy bueno de cara al futuro, y por eso decidí apostar por él, ¿vale? Ahora con el cuarto pick del draft,
nos vamos a Keldon Johnson, ¿vale? El Madrid seleccionaría a Keldon Johnson, jugador de los Spurs, un rookie, tiene 20 años, jugó en Kentucky, buen triplista, un jugador que tiene mucho potencial como escolta anotador, que no ha tenido oportunidad en los Spurs y al final es una apuesta arriesgada, evidentemente, porque ha demostrado menos que otros jugadores de este draft, pero que podría ser uno de los jugadores con más potencial de realmente ser muy bueno, ¿vale? Pasamos al quinto pick del draft para el Barça y vamos a seleccionar a otro rookie, Nassir Little, ¿vale? Nassir Little es un jugador que el año pasado se consideraba que podría incluso ser top 5, un alero súper defensivo, muy potente físicamente, pero que tiene muy poca capacidad de anotación y tira mal. Está jugando en Portland y apenas ha jugado, ha tenido unos números muy pobres, pero al final es un jugador de 19 años que tiene potencial de mejora y es lo que están buscando en estos primeros picks del draft, ¿vale? Nos vamos al sexto pick para el Madrid. Y en este caso he decidido escoger a Nerlens Noel, ¿vale? Noel es un jugador que yo tal vez tengo una consideración de él más alta que la mayoría. Puede que me haya pasado un poco seleccionando en este pick. De hecho, este es el pick con el que fue seleccionado en su draft, el número 6 precisamente. Es un jugador de 25 años, un pivot que no es capaz de tirar, pero es muy buen rim runner, muy atlético, buen defensor, que ya demostró en Filadelfia en su momento, en los 76ers malos, que tiene la capacidad de brillar como titular en un equipo y de ser sólido en ese equipo, pero no demostró que eso pudiera impactar en victorias. Tras eso ha estado en equipos más sólidos y su rol ha sido más reducido, pero creo que es una buena oportunidad para darle una segunda oportunidad precisamente de brillar y ver realmente lo que vale y si vale para un equipo ganador o si simplemente es un jugador de buenos números o un equipo malo. Sea como sea, creo que por su edad, 25 años, todavía tiene mucho margen de desarrollo y que podría ser útil, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar un poco de enfoque. Ya no me han quedado tantos jugadores jóvenes con potencial, que los hay evidentemente, pero ninguno me quedaba tan claro, así que decidí un poco a buscar un jugador capaz de llevar la carga ofensiva, porque si no estos equipos es que no van a anotar ni 50 puntos por partido. Y he decidido que el Barça, con el séptimo pick del draft, selecciona a Brandon Knight, ¿vale? Brandon Knight es un jugador que ha sido una decepción, ha tenido muchas lesiones, está evidentemente de capa caída, tiene 28 años, o sea que ya no es tan joven, pero Brandon Knight con unos 24 años, los Suns promedió casi 20 puntos por partido y es un escolta capaz de anotar y de generar su propio tiro, y que justo estos últimos partidos, tras ser cambiado a Detroit, lo estaba haciendo muy bien. Y creo que eso, que para cumplir este molde de ser capaz de conseguir generar un poco por sí mismo, mientras el resto de jugadores aprenden un poco a jugar y se desarrollan, Brandon Knight va a hacer una buena labor. Y para el Madrid, con el octavo pick, he decidido hacer básicamente el mismo pick en Alec Burks. Me parece un jugador con menos potencial y menos talento que Brandon Knight, pero básicamente viene siendo lo mismo, un jugador capaz de anotar, de generar su propio tiro, pero del cual no esperas más desarrollo. Vale, nos pasamos al noveno pick y con el Barça vuelvo a seleccionar a un jugador ya veterano y con experiencia y que posiblemente sea uno de los mejores, si no el mejor jugador de este draft, en Derrick Favors, ¿vale? Favors tiene unos 28 años, si no me equivoco, no es un defensor de élite ni mucho menos, ni un big moderno porque es bastante lento, pero es un gran rebotador, un jugador que sabe hacer su trabajo, sabe anotar en el poste, aunque no sea algo que se juega demasiado, y al final me parece que sería un pick adecuado para un equipo como el Barça, ¿vale? Con el Madrid vamos a coger una manera, un enfoque un poco más moderno y con Nerlens Noel, ya como vi que he decidido seleccionar con el décimo pick a Maxi Kleber de los Dallas Mavericks, que es un jugador que podría jugar incluso de ala pivot también, aunque mide unos 2,10 metros, es un gran triplista, está jugando minutos sólidos, unos 25 minutos por partido en un equipo de playoffs como los Mavericks y creo que una oportunidad aumentada podría realmente brillar todavía más y sobre todo esa capacidad de espaciar el campo y tirar de 3 puede compensar un poco la carencia de Noel en ese aspecto y por eso he decidido seleccionarlo tan alto, ¿vale? Nos pasamos al Barça, con el pick número 11 voy a seleccionar a Austin Rivers, otro jugador un poco con un molde similar a Brandon Knight. En los Rockets no demuestra mucho su capacidad de creación de juego porque juega con James Harden y Westbrook que se cargan de absolutamente todo, pero los Clippers lo hacía un poco y es un jugador que no es un gran defensor, pero tenemos a Nassir Little y Derrick Jones Jr. para suplir un poco esto y que es capaz de anotar y de tirar un poco. Así que Austin Rivers sería el pick número 11 y nos pasamos al Madrid para el pick número 12, ¿vale? Y ese pick sería Jabari Parker. Jabari Parker es un poco un caso como el de Noel, un jugador que solo tiene 24 años, aunque da la sensación de que lleva toda la vida en la NBA, ha tenido ya dos lesiones de ligamento cruzado, no le gusta defender y es un defensor pobre, pero ofensivamente tiene mucho talento y todavía es bastante joven. Creo que las lesiones han dañado su físico y ya no va a tener el potencial que tenía de ser una superestrella o un all-star, ¿no? Pero no me sorprendería que Jabari Parker, si le das el balón y dices, consígueme canastas, promediamente puntos por partido en un equipo como este, y por eso he decidido darle esa oportunidad, ¿vale? Nos pasamos al pick número 13 del Barça y voy a seleccionar a Bryn Forbes, que al final es uno de los mejores triplistas de este draft, un triplista de élite, un defensor bastante pobre, un jugador de unos 25 años, o sea que todavía es bastante joven y que creo que podría funcionar al final y vendría bien un poco espaciado teniendo en cuenta que Derrick Jones Jr., Nassir Little y Derrick Favors no tiran nada.
Nos pasamos al pick 14 y vamos a coger precisamente otro tirador, que es Mihailuk de los Detroit Pistons. Se trata de un jugador de unos 22 años, si no me equivoco, ucraniano me parece, que mide como 2,6 metros, es muy alto, o sea, podría jugar un poco un rol como el de Davis Bertans, un ala pivot muy alto y muy bueno de 3. No ha tenido un rol muy aumentado en Detroit, pero ha jugado bastante dentro de lo que cabe, aún así para ser un jugador con poca experiencia. Y es un triplista de más de 40% desde 3 y aún por encima tiene muy buen tamaño, o sea que me parece un pick muy sólido. Nos pasamos al pick número 15 del draft. El Barça seleccionaría a Enes Kanter, ¿vale? Seguramente el jugador de aquí que mejor ha sido en su mejor momento. Ahora está de capa caída, evidentemente, pero todavía no está mayor, tiene unos 30 años, es uno de los mejores anotadores de la NBA, un gran anotador debajo del tablero, un jugador que defiende muy mal, una defensa un poco pobre. La combinación Kanter-Favors no va a ser muy potente, habrá que solucionarlo en el futuro, pero al final es un jugador con mucho talento y ya pasado el 15 del draft todavía no haber seleccionado a Enes Kanter me parece excesivo, así que creo que es el momento de que se una al Barça. Pasamos al Madrid y con el pick 16 vamos a una situación similar, un jugador con mucho talento, con experiencia, unos 30 años, que puede hacer muchas cosas y que ya es el momento de seleccionarlo, y es Reggie Jackson, ¿vale? Reggie Jackson, el pick número 16 del draft. Ahora mismo está en los Clippers, fue un jugador muy sólido en los Pistons en su momento, pero tuvo muchas lesiones y evidentemente no es un jugador que vaya a tener mucha proyección de futuro, pero un poco parecido a Alec Burks o Brandon Knight en el caso del Barça. Se trata de un jugador que va a poder conseguir canastas, crear un poco de juego y saber un poco qué hacer cuando un equipo de jugadores jóvenes esté un poco perdido, ¿no? Nos pasamos al pick número 17 y volvemos un poco a hacer un movimiento joven y seleccionamos a Rodion Kurucs de los Brooklyn Nets para el Barça, ¿vale? Kurucs es un letón que el año pasado en su año rookie jugó incluso de titular bastante en los Nets, pero este año con todo el cambio de plantilla, la llegada de Kevin Durant, Kyrie Irving y muchísimo personal diferente, ha perdido totalmente su rol y está casi desaparecido. Pero el año pasado jugó bien, se trata de un jugador de ala bastante grande, que este año, lo poco que está jugando, está promediando un 38% más o menos de 3, el año pasado tiró bastante peor, y al final tiene unos 20-21 años, por lo que tiene potencial, y creo que vale la pena apostar por él. Nos pasamos al pick número 18 para el Madrid, y este es un pick que podría haber hecho mucho antes, también podría hacerlo muchísimo más tarde porque es bastante ambiguo, y es el caso de Dennis Smith Jr., pero creo que ha llegado su momento. Dennis Smith Jr. este año en los Knicks posiblemente ha sido el peor jugador de la NBA, uno de los peores, muy poco eficiente, ha perdido básicamente toda la confianza, pero al final se trata de un base hiperatlético, una versión un poco pobre de Derrick Rose en su momento, no tira demasiado bien, no tiene demasiado talento a nivel de creación de juego, pero a la hora de penetrar, romper jugadores y finalizar en el tablero debería ser muy bueno, y lo era en su año rookie. Este año, en su tercer año, ha pegado un montón y creo que es cuestión de confianza, por eso tal vez darle una oportunidad en este equipo podría salir a cuenta. Pasamos al pick 19 y volvemos a seleccionar un veterano para el Barça, Thaddeus Young. Thaddeus Young al final creo que podría ayudar un poco, no es tampoco un center, aunque si juega un poco pequeño sí que lo sería, si no sería un ala pivot, pero puede ayudar un poco a suplir las carencias de Rick Favors y sobre todo en Kanter como defensores, y en ocasión podría valer en ese aspecto. Al final es un jugador que ya está peor que antes, este año en los Bulls no está jugando demasiado bien, tira un poquillo desde 3 y sobre todo es un jugador muy sólido en defensa, es capaz de defender bastante. De hecho el año pasado lo manejaba en los Pacers mucho con Giannis y no lo paraba porque nadie para Giannis, pero lo hacía bastante bien. Y nos pasamos al pick 20 y vamos a seguir con el mismo movimiento para Madrid. Justo después de seleccionar con el 18 a Dennis Smith Jr., vamos a seleccionar a Josh Jackson con el 20, un poco los picks de la redención, ¿no? Estos dos jugadores son creo que del mismo draft los dos, otros jugadores de top 10, número 4 y 9 si no me equivoco, y un jugador que ha saltado de un equipo a otro, ha estado jugando en G-League, ha tenido muchos problemas, pero tiene mucho potencial, mucho físico, y es un alero muy sólido al final y muy atlético, y precisamente en este equipo a día de hoy no tenemos demasiados aleros. Jabari Parker, que no es ningún tipo de alero defensivo de élite, ni mucho menos, Mihailuk, que lo mismo, así que un poco de físico, capacidad atlética, creación de juego y potencial de futuro, tal vez nos viene bien Josh Jackson. Nos pasamos al pick 21 y bastante parecido a estos últimos dos casos. Voy a seleccionar a Emmanuel Mudiay con el número 21. Está jugando este año en los Jazz. Está jugando un poco mejor que los últimos años. Se trata de un base súper atlético que ha decepcionado mucho. Tenía mucho potencial, se esperaba mucho de él cuando llegó a la NBA. Ya lleva unos años por la liga. Pero creo que al final vale la pena apostar un poco por él porque todavía es joven dentro de lo que cabe y tiene margen de mejora. Con el pick número 22, el Madrid va a seleccionar a Chris Boucher, que se trata de un jugador que el Raptors lo está haciendo muy bien este año, no ha tenido un rol muy aumentado nunca, tiene ya 27 años, o sea que no es tan joven como podemos creer porque ha saltado mucho de un equipo a otro, ha estado mucho en G-League, pero al final se trata de un center muy versátil, es capaz de jugar center o a la pivot, es muy versátil en defensa, casi no tira de 3, pero tira un poquillo, y al final es eso, se trata al final de un jugador del corte de Nerlens Noel, pero que como jugador suplente pues realmente es bastante sólido.
Volvemos al Barça y he decidido coger con el pick número 23 a otro jugador también atlético como center que pueda hacer un poco ese rol de defensa grande que no puede cumplir demasiado en escándalo Derek Favors en Will Stein. Stein ya tiene 26 años, no es tan joven como podríamos creer, es una pena, si tuviera un par menos lo hubiera seleccionado bastante antes, y este año ha sido bastante decepcionante, pero el año pasado los Kings jugó bastante bien y al final se trata de un jugador de eso, 2,16 m más o menos, muy atlético, con mucha capacidad defensiva, aunque todavía no lo ha demostrado, y tal vez dándole la oportunidad y exigiéndoselo, pues lo consiga, ¿no? Nos vamos al pick 24, Denzel Valentine. A Valentine lo quería haber pillado un par de picks antes para el Barça, de hecho en el lugar de Emmanuel Mudiay, pero como ya había seleccionado a Thaddeus Young de los Bulls, no he podido hacerlo. En este momento fue cuando se complicó mucho la cosa. Ya había muchos jugadores seleccionados para los dos equipos y muchos jugadores abarcando diferentes equipos, por lo que es difícil realmente conseguir no emparejar a dos jugadores de la misma franquicia en el mismo equipo, pero lo he logrado, ¿vale? Desde Valentine, debido a eso, no se fue al Barça y finalizó en el Madrid en el pick número 24. Es un jugador de ya 26 años, si no me equivoco, porque jugó 4 años en la universidad, un triplista de élite en la universidad, se espera que lo sea en la NBA, pero los Bulls no le han dado ninguna oportunidad, ha jugado muy poco, pero creo que es un jugador que tiene buen tamaño, es un escolta alero más o menos, tira de 3 bien y nunca sobra el tiro de 3 en la NBA, ¿no? Nos vamos al pick 25 y nos vamos con otro jugador decepción, ¿no? Y el Barça seleccionaría a Dante Exum, que al final vuelve a estar lesionado, por cierto, es un no pagarlo este chico. Tiene muchísimo potencial, brazos muy largos, un escolta capaz de tirar de 3 y que debería ser muy bueno, pero es que nunca está sano. Aún así, con el pick número 25 del draft, creo que vale la pena apostar por él, ¿no? Nos vamos al pick 26 y vamos a conseguir un veterano sólido, un Avery Bradley, que lo he dejado caer hasta muy abajo, porque evidentemente ya está bastante lejos de sus días en los Celtics, donde era un jugador indispensable de ese equipo, ¿no? Pero es un gran defensor de perímetro, tira de 3, es base, más bien escolta, no es un gran creador de juego, pero puede controlar el balón y al final un jugador así pues sería útil para este equipo, ¿no? El Barça con el pick número 27 va a seleccionar a Alonso Trier, un jugador que el año pasado en los Knicks lo petó mucho, se habló un montón de él, salió de la nada después de haber estado muy desaparecido y ya tiene unos 24 años, no es tan joven y este año ha desaparecido otra vez cuando los Knicks deberían estar jugándolo si es que creen algo de él, esperan algo de él, ¿no? Por eso tengo un poco de dudas de si Trier realmente vale para algo, si los Knicks se han rendido por un motivo o se han rendido porque son los Knicks, pero sea como sea, tan tarde en el draft creo que compensa apostar por él, ¿no? Ahora con el pick 28 es el momento de que se reúnan, de que pase lo que mucho se rumorea, ¿no? Y es que Billy Hernán Gómez se iría al Madrid. Ya hay bastantes picks en este equipo, pero creo que vale la pena apostar por Billy. No es tan mayor, tiene unos 24 años y al final es un jugador que tiene más talento ofensivo que cualquiera de los picks de este equipo. Nerlens Noel no tiene ningún tipo de capacidad de creación de ataque. Maxi Kleber tira, pero no genera ataque. Chris Boucher tampoco, así que en ese aspecto Billy podría ser útil para el equipo. El Barça con el pick 29 va a seleccionar a Kyle Anderson, que al final es un jugador de unos 26 años, gran defensor de perímetro, un buen ala, grande, no es capaz de generar ataque, creo que promedia este año jugando bastante en los Grizzlies, unos 5 puntos por partido, pero al final, última elección, número 15 para el Barça, es un jugador con talento. Y con el pick número 30 del draft, la última elección de todas para el Madrid, he decidido apostar por Bol Bol. Evidentemente es el peor jugador actualmente de todos estos, pero al final como jugador proyecto es muy joven, muy grande, es capaz de tirar. Si consigue estar sano y construir músculo, puede que acabe siendo un jugador bueno y creo que vale la pena con el último lugar de espacio en la plantilla reservarlo para un jugador como Bol Bol, a ver si sale bien. Y bueno, este ha sido el draft, me ha salido muy largo, evidentemente, eran 30 jugadores. Ahora os enseñaré a los dos equipos a la vez para que lo veáis todo. Y como veis es eso, ha sido complicado realmente, estoy bastante satisfecho. No sé si he hecho lo mejor posible, evidentemente al final esto es bastante subjetivo, pero creo que he hecho dos equipos bastante balanceados y que he conseguido en general los mejores jugadores disponibles para cada equipo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y decidme debajo si realmente os interesa que haga una simulación generando estos dos equipos para ver qué resultado tenemos, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.